Pues sí, estuvimos acertados en las dos áreas, no solo en la rival, y al final el fútbol se decide por esto. En otras ocasiones fuera de casa hemos tenido peores resultados y hemos tenido más ocasiones claras que hoy. Como dices tú, hemos acertado las que hemos tenido y las que han generado hemos acertado también con buenas intervenciones, o sea que eficacia, como dices. Y primera victoria fuera de casa. Sí, era importante porque el equipo había hecho buenos partidos fuera de casa, pero nos faltaba ser un poco más sólidos y por momentos hoy lo hemos ido. También hemos concedido algunas ocasiones que no deberíamos fuera de casa, pero nos costaba sumar de 3 fuera, nos ha costado hasta ahora y para nosotros es una alegría. Es un equipo en construcción, muy joven, hemos tenido muchos percances, lesiones importantes y es la superación del día a día de problemas, o sea que estamos contentos también por eso. Funcionó ese cambio de jugar más directo sobre Dorian y segundos balones fueron buenos. Sí, da un poco la idea. Nosotros nos cuesta jugar en campos como este fuera de casa, que el balón va muy rápido, más estando mojado. Estamos acostumbrados a entrenar todos los días en artificial y estamos mucho más habituados, evidentemente, y en otras experiencias anteriores nos ha costado. Entonces era la intención de jugar un poquito más directo y ganar segundas jugadas y meternos en campo contrario. Ahí sabíamos que teniendo un poco de pausa y metiendo el balón en el área podíamos crearles peligro, pero bueno, lo intentamos, se nos dio bien y nos vamos muy contentos, claro. ¿Qué te pareció la Rosa? Bien, por momentos tuvo más el balón, fue evidente que nosotros, pero sabíamos que ese era el plan de partido. Supimos jugar algunos minutos, aunque también nos generaron problemas y si hubieran acertado en alguna de las que tuvieron, como la de Luismi en la segunda parte, pues a lo mejor el partido hubiera cambiado. Mejor el portero. Bueno, sí, Adri nos da mucho, los porteros, como decimos, están siempre para parar y como te decía, fuimos eficaces en las dos áreas y estamos contentos también por la actuación de Adri y sobre todo por el equipo, porque está creciendo y al final es una labor de todos, los que juegan, los que no juegan, que hoy han quedado muchos sin jugar. Hemos hecho un cambio, si no recuerdo mal, solo y los chavales están contentos y al final es un trabajo de todos. ¿Qué tocaste para que el equipo diese paso adelante después del 1-0? Bueno, yo creo que era un poco las ganas también de refrendar con una victoria fuera de casa, que lo necesitábamos. Está todo súper apretado y intentamos hacer hincapié en la mentalidad toda la semana. Sabíamos que íbamos a pasar dificultades y si las pasamos todos juntos, pues es un poquito, entre comillas, más fácil. Y después del gol de ellos en la segunda parte y después del empate, lo hemos interpretado un poquito mejor. Hemos ganado segundas jugadas en campo contrario y llevar el balón fuera y meterlo en el área, que era un poco la intención del trabajo de toda la semana y al final nos ha dado frutos. ¿Cómo afrontáis estas siguientes jornadas después de la primera victoria fuera de casa? Pues con la máxima humildad, porque la alegría de una semana, la semana siguiente tenemos un problema, o sea que hay que ser muy profesionales, entrenar todos los días cuidando de los pequeños detalles, que al final son la diferencia, intentando hacer un grupo sólido, que pase las dificultades, como te decía, que van a venir seguro, ya las hemos tenido y las vamos a tener, y si lo pasamos todos juntos va a ser mucho mejor. Tenemos otro partido fuera de casa y evidentemente va a ser muy difícil porque cada punto cuesta sudor y sangre, o sea que, como te decía. Perdéis a Dorian además, ¿no? Sí, Dorian se va con la selección, o sea que hemos perdido a Pana esta semana, que venía de estar fuera un montón de semanas también, se había recuperado, jugó unos minutos contra el Avilés, consiguió hacer el gol de la victoria y por la semana lo perdemos otra vez unas cuantas semanas, o sea que estamos un poco tristes y cortos en ese sentido, pero nos estamos dando cuenta de que todos los que salen intentan aportar y estamos muy contentos por ello, porque al final esto es una labor de los que somos 17 más todos los chicos del filial, o sea que hay que seguir.